¿Oramos? Rey de toda la tierra, precioso Dios de toda la creación. Todas las cosas son tuyas, incluyéndonos aquí. Y Padre, a pesar de que hay gente que viene que no entiende todavía lo que significa que somos tuyos, porque quizás hay una distancia enorme entre Él y tú, gracias porque así estábamos todos, Dios. Solamente fue por tu gracia y tu perdón y tu misericordia que pudimos escuchar un mensaje un día de un Dios que era todo lo opuesto a lo que nos habían enseñado. Un Dios de amor, un Dios de gracia, de perdón, un Dios justo también. Pero un Dios que, como vamos a ver hoy, un Dios que vive para siempre y un Dios que es tardo para la ira y muy grande en misericordia. Y Señor, nos sedujiste, Dios, por lo cual si hay gente hoy que no te conoce como nosotros, Señor, hemos tenido la gracia de conocerte, Señor, enamórales de ti. Y Padre, por los que te conocemos, y yo sé que son los más en este domingo, que quizás como Tomás están batallando con esta incredulidad, no de no creer en ti como Salvador, sino de una desesperanza que las circunstancias nos han inyectado. Padre, encuéntranos con Tomás en esta hora e invítanos, Señor, a lo mismo que a él, a ser creyentes. Padre, y glorifica el nombre de Jesús. Y usa tu palabra y tu Espíritu Santo para hacer lo que ningún predicador, por más elocuente que sea, puede hacer: dar vida a los muertos, restaurar matrimonios quebrantados, quebrantar orgullos arrogantes y transformarles en personas humildes y dóciles a ti, Señor. Y sobre todo, papá, danos paz, porque confiamos en que estamos predicando y amando y buscando a quien es el príncipe de paz, en cuyo nombre te pido que nos hables y nos ayudes, y contamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Versículo 19 empieza muy claro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús. Escenario es muy gráfico. ¿Las puertas cómo estaban? Véase que procuraban que nadie entraba por miedo a los judíos, por la persecución que ellos sabían que iba a venir evidentemente. El escenario es muy gráfico para nosotros. Los discípulos están con temor. Dice, por miedo a los judíos, están escondiéndose en un lugar de confianza para ellos, están autoprotegiéndose, están queriendo que nadie entre. ¿Y qué pasa? Vino Jesús. Ahora, me queda claro que no esperaban a Jesús, ¿sí? Pero me encanta cómo Jesús aparece cuando tú muchas veces no le esperas. Quizás tú te estás escondiendo, protegiendo, escudando, justificando, y de repente viene Jesús. Y puesto en medio de ellos, les dijo... Me encanta esto. Les dijo, paz a vosotros. Y esto lo vamos a ver repetido 3 veces. Y acuérdense, cuando la Biblia repite algo varias veces, es porque es muy importante. Paz a vosotros. Ahora, me encanta el punto, porque Jesús pudo haber aparecido en medio de ellos y decirles, ¿qué hacen aquí, chillones? O sea, ¿por qué están escondiéndose? ¿No tienen una misión que hacer? Me encanta esto, pero Jesús evidentemente es diferente a cualquier líder que conocemos. Y Él se aparece en medio y les dice, paz a vosotros. Ahora es curioso que la primera de 3 veces que se repite de Jesús, pasa a vosotros. ¿Por qué? Porque vemos desde que aparece Jesús en la escena, en esta tierra. ¿Te acuerdas qué pasa? Cuando aparecen ángeles cantando a los pastores, anunciando el nacimiento del Mesías. ¿Qué cantaban los ángeles? Que Jesús en la tierra era la evidencia total de que Dios tiene para con nosotros, ¿qué? Buena voluntad, y nos desea, ¿qué? Paz. Paz. Isaías se refiere a Jesús como el príncipe de paz. En el hebreo es el shalom, este estado de completa paz. Y es curioso porque ellos estaban lo opuesto a paz. Tenían miedo, inseguridad, incertidumbre. Llega Jesús y te dice, paz a vosotros. Y quizás esta hora requiere escuchar a Jesús apareciéndote en tu escena, diciéndote, paz, paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, más que lo siguiente, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ok, ¿qué produce en un discípulo de Jesús el ver al Señor? Regocijo. Debes saber algo. Cuando tú ves a Jesús, produce nada más 2 cosas. 1, una desconfianza tremenda por un temor de reconocer que Él es Dios y tú no, y que Él sabe lo que has hecho y tú no tienes paz para con Él. O, si eres un discípulo y le ves, produce ¿qué? Paz, y te regocijas, ¿sí? Y es interesante porque... Por eso Chuy cantaba y muy apropiadamente escogió esa canción de Abre mis ojos, quiero verte. Porque el reto en la vida en Cristo es, en medio de circunstancias adversas, poder buscar a Dios y a Jesús y encontrarle en nuestro día a día y saber que Él está con nosotros. Esta semana me peiné el día jueves
¿Se acuerdan de este pastor que les comenté que su niña con cáncer? ¿Te acuerdas la historia? 4 o 5 añitos, le detectan un tumor del tamaño de una bola de Nerf de americano en el diafragma, que ya está empujando otros órganos, entonces se desvanece la niña. Ella sobrevivió un cáncer, dos tumores, 3 veces cáncer. La última la iglesia le apoyó a la familia, les mandó a Israel para un tratamiento alternativo en el cual podían ayudarle. Regresan aparentemente ella mejor, pero es curioso porque en Israel este pastor Britt Merrick va al valle donde Elías en Reyes se registra que él mató a los profetas de Baal. Entonces es un momento en Israel, un lugar muy significativo para el creyente en Dios. Entonces él buscaba a Dios y le clamaba a Dios y dice, yo sentía que Dios no me respondía. Yo decía, ¿cómo? Si soy pastor, ¿no se supone que soy de los buenos? Y yo sentía que Dios no me respondía. Y regreso a California y me llama el doctor, nos llama el que está viendo a mi hija. Después de ver los estudios nos dice, ¿les parece si vamos a platicar al otro cuarto? Y yo llevo 3 batallas con cáncer con mi hija. Yo sé que cuando un doctor te dice, ¿te parece si vamos a platicar al otro cuarto? La noticia no es buena. Entonces fuimos y nos dice, aparecieron 2 tumores nuevos en zonas inoperables. Uno es del tamaño de una bola de golf, la otra es de un limón pequeño, pero están conectados a elementos claves en la vida de la persona. Y él dijo, el pastor Britt le dice, ok, ¿cuál es el peor escenario? Y dice, mira, podemos tenerla aquí y mantenerla, pero mi consejo a estas alturas es, llévanla a casa y procuren hacer sus últimos días lo más llevaderos posibles. Van a casa y él entra en depresión. Es curioso, él entra en depresión y él decía, y si tú sabes lo que es, y yo sabemos lo que es estar en depresión, no te levantas de la cama, porque no tiene motivos para levantarte de la cama. Y dice que llega a su esposa y le dice, mira, no podemos seguir así. Yo no puedo seguir con esto, así que encuentra la manera de arreglar esto y resolver esto, porque yo no puedo tolerar esta situación y así. Entonces él dice, ok, pues tengo que hacerlo. Dice, tardé 1 hora y media en ir al baño a lavarme los dientes. Y dice que dijo que estoy mal, porque ¿qué puedo hacer para animarme? Dice, talacha de la casa. Todos tenemos una actividad que nos produce como cierta alegría y estímulo, y la mía es talacha de la casa. Entonces, si yo estoy agüitado, empiezo a hacer cositas en la casa, reparar cosas, y eso me anima. Otros tienen otras catarsis, la mía es talacha en la casa. Entonces, empecé a hacer una lista de qué cosas tenía que hacer en la casa, y la primera era que mi hijo tiene una pista pequeña de una rampita de patineta, y hay un árbol arriba de la rampa, y el árbol tira muchas hojas en la rampa, entonces cuando él patina, se resbala. Entonces me pidió de favor que cortara la rama para dejarle patinar bien. Dije, ok, voy a hacerlo. Entonces me puse mis pantalones, me trepo al árbol con mi herramienta, empiezo a cortar, me caigo del árbol. Y yo dije, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿no me puedes dar ni siquiera la gracia para cortar una rama? Y caí con la costilla, lastimándome la costilla, no podía ni respirar bien. Llega mi esposa y me dice, esto no tenía pensado cuando te dije resuelve esto. ¿Sí? Y él dijo, no, sí lo estoy resolviendo, amor, espérame. Y es curioso porque él cuenta en este sermón, previo a la semana que murió su hija, que la gracia de Dios me tiró del árbol, dice. Yo no había escuchado a Dios desde Israel hasta entonces. Y la gracia de Dios me tiró del árbol. Porque a partir de ese momento, en el trayecto y en el piso, Dios me habló a mi corazón con una gracia, haciéndome ver que el problema no eran las circunstancias, el problema no era el cáncer de mi hija. El problema es que en mi corazón, a pesar de que yo no lo predicaba así, en mi corazón estaba saturado con una sola pregunta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y mis oraciones, aunque alabándole y adorándole, eran gramaticalmente y teológicamente correctas, en mi corazón había en el fondo esta pregunta, ¿por qué, Dios? Y Dios me mostró ese punto en el aspecto cuando caí, me llevó a ese punto donde dice que ni una sola ave del campo cae sin que el Padre sepa y esté ahí. Y me habló en el punto en que las circunstancias no son el problema, y cambió mi oración a preguntar ¿por qué, Dios?, a pedirle a Dios que esté conmigo. Porque recordé que muchas veces, entré a Salmo 23, que lo hemos predicado acá, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice, no temeré mal alguno porque saldré de esta. No dice, no temeré mal alguno porque tú tienes una promesa para mí en el futuro. Dice que la razón por la cual yo no temo en medio del valle de sombra de muerte es porque yo sé que Dios está conmigo. Y a partir de ese momento mi oración empezó a cambiar a decirle, Señor, yo quiero verte caminar conmigo en esto. Quiero saberte que estás conmigo en medio de esto. Una semana después su niña murió.
Y estoy por terminarme la segunda parte que dicen que fue brutal, hablando de la esperanza en medio de un Dios que aparentemente y visualmente aparece quitarte a tu hija, pero solamente te está dando una esperanza que se adelantó y que la vas a volver a ver. Porque los dos tienen un mismo rey, se llama Jesucristo. Y un rey que la muerte, como vamos a seguir viendo a don Juan, la muerte literal, diríamos en el fútbol, la muerte es su cliente. Porque Cristo venció a la muerte y hoy día tiene la llave de la muerte y reina y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entonces me encanta este punto porque pasa a vosotros, los discípulos se regocijaron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Y quizás tú estás en un escenario en el cual llevas quizás mucho tiempo de cristiano, pero ya no tienes gozo. ¿Sabes por qué es? Porque dejaste de ver a Jesús. Puedes estar muy ocupado en cosas de Jesús y en la iglesia estás saturado de actividades, pero ya dejaste de ver a Jesús. Y le quieres que Jesús abra tus ojos y que puedas saber que lo que tantas veces has leído quizás y has o escuchado muy buenos sermones es real. Si tú estás en Él, Él está contigo y Él no te dejará ni te desamparará. Y más adelante promete hasta que haya acabado la obra que dije que iba a hacer en ti. Y lo que acabamos de cantar, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, el punto es esto, se regocijaron al verle, ¿de acuerdo? Y dice, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Y da un elemento muy clave, les reafirma su misión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La pregunta que tendría que brincar del texto es, ¿cómo le envió el Padre a Jesús? ¿Cómo le envió? Y hay 4 elementos, porque dice, así como me enviaron a mí, así yo os envío, ¿de acuerdo? Hay 4 elementos en cómo le envió. El primero, el Padre le envió a Jesús con una identidad clara. Jesús sabía quién es, qué tenía que hacer, cómo lo iba a hacer y cómo iba a acabar la historia. Me encanta, Jesús no tenía broncas de autoestima, así de, pero es que ¿por qué no les caigo bien a todos? ¿Por qué los fariseos me quieren matar? No puedo vivir. Pero Jesús no era una especie de como de Barney, de, yo soy amigable, te quiero yo y tú a mí, una familia feliz, todos somos amigos. Jesús no tenía broncas de identidad, Él sabía quién era, de dónde venía, qué tenía que hacer, cómo Él se iba a hacer y cómo iba a acabar la historia. Y es lo que tú y yo tenías que tener en Cristo, porque dice, como me envió mi Padre, así también yo les envío. Tú tienes que tener una identidad clara, de modo tal que, por ejemplo, ¿cómo afecta este punto tan poderoso tu vida hoy? De que hay gente, ya vemos personas, que tenemos un problema con no caerle bien a las personas. Pero es que, ¿por qué me vio feo? ¿Ahora qué le hice? ¿Sí? Y quizás nada más comió mal la persona, tiene acidez y una mala cara, pero el punto es de que si tú tienes una identidad clara, tú eres libre de no caerle bien a todo el mundo. Y de que no todos te amen, porque para empezar no eres muy amable. Si a tu esposa luego le cuesta trabajo, entiende al mundo, ¿sí? Entonces, el punto es esto, pero cuando tú ¿te sabes quién eres en Cristo? Tú tienes una confianza de que ya que el creador del universo te ama y eres amado por el Padre, ¿sabes una cosa? Si a alguien no le caes muy bien, con que a uno le caiga bien y sea Jesús, bueno, eso es más que suficiente para mí. Eres libre de eso. Es que no sé quién soy y no sé qué tengo que hacer. Siguiente punto. Dios le envió al Padre con un mensaje específico. ¿Qué mensaje? Arrepentimiento y perdón de pecados y vida eterna por la fe en Cristo. Mensaje claro. Pero es que no sé qué decirle. Mensaje claro. ¿Cómo más le envió el Padre? Siguiente. El Padre le envió con una misión definida. Es que no sé qué hacer. ¿Sabes una cosa? Dios sí sabe qué tienes que hacer. Efesios 2, ¿te acuerdas qué dice Efesios 2? Al final, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es curioso, lo que tú tienes que hacer ya está preparado por Dios desde antes para que tú andes en ello. Tú no tienes que inventar la rueda, tienes que, Dios, dame el playbook, esta jugada cómo vamos a movernos, ¿sí? Una misión definida. Y siguiente, como parte de su plan. Dios le envió a Jesús como parte de su plan de redención y por ende, como parte de su victoria. Ya que Dios venció en Cristo, exponiendo los principados y potestades, exponiéndolos públicamente en la cruz, dice la palabra. Tú y yo estamos en el mismo concepto. Básicamente si estás en Cristo, tienes la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? No, pues morirme, Tu rey, mi rey, ya venció la muerte. Entonces, lo peor que te puede pasar es, para el cristiano genuino, solamente una caseta que cruzas hacia una tierra interesante que te voy a platicar ahorita, ¿sí? Entonces,
pasa a vosotros, como así como mi Padre, así también yo les envío. ¿De acuerdo? Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pausa aquí. Los siguientes 2 versículos son de los textos más mal usados hoy por hoy en iglesias en México y en Latinoamérica. ¿Por qué? Si tú eres de aquellos cristianos ñoños que ven mucha tele cristiana, ¿tú has visto esos shows raros? Oye, pero es que yo vi al apóstol que venía la gente al frente y él les soplaba y les decía, recibe, y la gente se caía para atrás. Uy, yo quiero ir a un lugar así porque yo quiero que me soplen y recibir el Espíritu y yo quiero caerme porque se ven como que muy espirituales. La neta no se ven espirituales, se ven raros. ¿Sí? Y el punto es de que si tú agarras una jeringa, la metes en la Biblia y sacas el versículo 22, tienes para hacer una doctrina tan chafa, ¿sí? Pero en Horizonte, Calvary Chapel, de donde viene nuestro movimiento, tenemos una premisa muy clara. Si el Antiguo Testamento lo enseña, Jesús lo hizo y los discípulos lo hicieron, muy probablemente también es para nosotros. Pero si nada más es del Antiguo Testamento, Jesús no lo hizo y los discípulos tampoco, quizás nada más es en un contexto muy particular. Por ejemplo, más adelante tú no ves a ninguno de los discípulos soplándole a la gente. Nadie. Porque el punto aquí no es, si entonces yo tengo que soplarles para que la gente reciba el Espíritu Santo. Recibe. Pastor, sópleme. ¿Tú no quieres que yo te sople? Créemelo. ¿Sí? Porque el punto no es nosotros, el punto es ¿quién sopló? Ok, vamos a agarrar la jeringa y meter de nuevo el 22, ¿de acuerdo? Y si metemos a la Biblia el 22 viene después del ¿cuál? Del 21. ¿Y viene antes de cuál? Del 23. Todos estas son brillantes, ok. Entonces, bajo esta premisa, el 21, ¿cuál era el rollo? Les envío, tienen una misión, ¿cierto? Ahora, para enviarles, ¿de qué? Recibe el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que Dios sopló a su creación? Génesis. ¿Te acuerdas qué pasó? Hagamos al hombre a nuestra imagen y sopló aliento de vida en sus narices y fue el hombre, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Jesús básicamente? Que ya que resucité de los muertos, te restauro a tu condición original, en la cual tenía. ¿Te acuerdas cómo estaba Adán y Eva antes de la manzana? Bueno, la supuesta manzana, según el fruto de la víbora y demás. Tenían una ¿qué? Una relación con Dios ¿qué? Real, cercana y con confianza. Tienen una cita con Dios cada día. Jesús te está diciendo, ¿te acuerdas de esto? ¿La primera vez que pasó? Ok, bienvenido a casa de vuelta. Restaurado en tu condición original. ¿Para qué? Para un propósito que viene más adelante, que es el 23. Entonces, aclaro este punto. Pastor, pero es que en la iglesia en la que yo vengo, el pastor sí sopla. Mira, pues regálale unos Trident, unos chicles o algo. Está bien que el cuate quiera hacer eso. Yo en la Biblia veo que esto no es un rollo que yo tengo que replicar, es un rollo que tengo que abrazar, que Dios a los discípulos les restauró su condición original de cercanos al Padre. ¿Sí? Versículo, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No, es otro sermón, ya hablamos de las 3 posiciones del Espíritu Santo, con, en y sobre. Hechos más adelante, esto es nada más como el corto de la película, porque en Hechos 1 dice, se cumple la promesa que Jesús había dicho, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en tucu. ¿Ok? Entonces, esto nada más es un punto de restaurado. Ya puedes hacer lo siguiente, que es el 23, que es otro texto bien complicado. Dice, y a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Metemos jeringa, saquemos el 23. ¿Qué tienes si sacas el 23? Sacerdotes, curas, cardenales, papas, ¿sí? No papas, papas, ¿sí? O sea, tienes toda una infraestructura religiosa que agarra el 23 para decirte, tú tienes que venir a confesarte en un confesionario porque yo soy representante de Dios en la tierra y si yo te digo, eres perdonado, la Biblia me respalda en que eres perdonado. El problema es que esa perspectiva es muy errada. Repito, apostólicos agarran esta base para una doctrina, llamémosle sacerdotal, si lo quieres ver así, que te perdonan en nombre de Dios lo que has hecho. La verdad, si seamos honestos, generalmente es a cambio de actos de penitencia. Entonces tú vienes, pides perdón, te dice eres perdonado, sí, rezas tantos, rodillas a chalma, algo, no sé cómo sea lo tuyo, ¿sí? Entonces, pero eso es 23 fuera de la Biblia.
Por eso me encanta el modelo que me enseñaron a hacer iglesia, porque tú tienes una Biblia contigo, de modo tal que no te puedes dejar chamaquear. Tú lo estás leyendo, ¿sí? Y el punto es esto, que 23, metámoslos de nuevo, está después del 21 y del 22. El 21 es que pasa a vosotros, ¿sí? Como envió el Padre, tienes una misión. El segundo es que la misión ya la haces ¿con qué? Con tu identidad restaurada con Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Dice, ustedes tienen un mensaje. ¿Te acuerdas cuál era el mensaje que era? ¿Aparece ahí? Sí. Arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna por la fe en Cristo. Ok. El 23, en el contexto es este. Ustedes van a predicar esto. Van a predicar que Dios ama a la gente. Y que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, ¿sí? Para pagar tu deuda por tus pecados. Y después le levantó de los muertos al tercer día. Y hoy día vive para siempre, para salvación y vida eterna. Ya no tienes que hacer nada. Tienes que rendirte a conocer a aquel que te amó primero. Y conociéndole, tu vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque le amas, no porque te obligan, sino porque amas más a un Dios que te amó así. Ahorita tenemos unos amigos que se casan en próximos meses y hay un equipo que me preguntó, ¿qué es el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Y nosotros respondemos nada más a ese amor. Y el punto es bien interesante porque la perspectiva sacerdotal es cerrada. Partamos en que ciertamente a los apóstoles se les concedió autoridad. La misma autoridad que se nos es concedida a los creyentes en Cristo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y ya que siendo redimidos por el Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo y en su persona y en su muerte en la cruz y resurrección, el Señor nos encarga un mensaje. Den este mensaje, prediquen esto, ¿sí? El problema aquí gramatical, para nosotros que leemos la Biblia nada más de rápido, sin escudriñar, es el conjunto de palabras que incluye un verbo que es... les son remitidos y después les son retenidos. Porque gramaticalmente en el griego es un pasivo en tiempo perfecto, ¿sí? Hablando de una acción ya tomada desde antes. El contexto es esto. Tienes identidad clara, con un mensaje claro. Eres restaurado a tu condición original con Dios. Tienes un mensaje que dar. ¿Cuál es el mensaje? Ya lo vimos. Si la gente responde al mensaje, tú tienes la autoridad de decirle, eres perdonado. Ahora, ¿es porque tú eres Dios? No, ¿es porque qué? Porque ya Cristo murió en la cruz, Dios perdonó sus pecados en la cruz. Entonces, si Él dice, oye, yo creo eso, yo quiero conocer a un Dios así, tú tienes la autoridad bíblica de decirle, eres perdonado. ¿Por mi poder? No. ¿Por mi autoridad? No. Por la autoridad que Dios me dice que, ¿sabes qué? Tus pecados ya son remitidos. ¿Por qué? Porque creíste que fueron pagados en esa cruz. Pero, si tú no crees... Yo tengo toda la autoridad de decirte, estás en condenación. Ahora, ¿por qué? ¿Porque yo te condeno? No, porque desde la cruz, Juan 3:19, en esto consiste la condenación, que la luz viene a tu vida, pero tú la rechazas porque amas más las tinieblas. Dios no te condena, tú amas estar condenado, separado de Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué lo amas tanto. Pero el punto es muy interesante, porque metámoslo en el contexto y es algo ya real. Es algo, es cierto. O sea, no es que yo tenga poder para perdonar pecados, es que si alguien cree en Jesús, que a Dios le perdonó, yo tengo la autoridad de decirle que eres perdonado. ¿Por qué? Porque has creído a lo que Dios ya hizo, ¿sí? Los eruditos le llaman pasivo divino o pasivo completo, ¿sí? Que tiene resultados continuos, ¿de acuerdo? Los pecadores han sido perdonados, tenemos un mensaje que dar. Si alguien cree en Jesús, rinde su vida a Él por amor, le podemos decir eres perdonado, si no, realmente... podemos decirle, ¿sabes qué? Es que tú sigues separado de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no es tu rey. ¿Sí? La razón por la que alguien no cree en Jesucristo no es a la verdad falta de fe, porque tiene mucha fe. Todo ser humano tiene mucha fe, el problema es que la tiene en el lugar equivocado. Entonces, no es falta de fe, tampoco es falta de evidencias, ojo, tampoco es falta de evidencias. Llamémosle que es un problema, vamos a llamarle moral. ¿Por qué moral? Porque la realidad es de que no te conviene creer en Jesús. Porque si crees en Jesús, tú crees en la realidad que hay un Dios soberano y rey por encima de todas las cosas, que Él reina, gobierna, dirige, juzga y decide, delante del cual te tendrías que ¿qué? Someter. Y tú no quieres hacerlo. Porque amas tanto tu reino de uno, tú mismo, tú decidiendo qué hacer y en qué creer, que no te conviene creer en un Dios que es rey en serio. ¿Por qué? Porque diría el fresa, tú eres mi rey. Tú eres tu propio mi rey. ¿Sí? Y el punto es claro. Y todos conocemos gente así. Si tú eres cristiano de un tiempo, conoces seguro gente así.
Gente que le has predicado la palabra, que le has predicado que Dios le ama, le has invitado a la iglesia y de repente hasta lo ves llorando en la iglesia. ¿Qué le pasa a este cuate? En alabanza canta como si, pero allá afuera no pasa nada. Y de nada, no, ya no quiero ir, es que tengo otras cosas. ¿Qué pasó? Entendió el mensaje, pero no le conviene vivir. No le conviene vivir bajo un Dios que es Dios, porque prefiere Él ser su propio Dios. El punto es, la Biblia es muy clara en los profetas en el Antiguo Testamento, donde dice, ok, ¿tú quieres ser tu Dios? Perfecto. Cuando venga lo que más temes y tus consecuencias te alcancen, clámate a ti para que tú te salves, porque tú te adoraste a ti hasta ahorita. Pero si te rindes a mí, super noticia ahorita, yo estoy contigo, clámame y yo te responderé. ¿Sí? Vamos a ver al 24. Pero Tomás, uno de los 12, y es muy gráfico esto, porque no era Tomás así, ¿quién es Tomás? Sí, es el Tom, ese que luego viene. No, es uno de los 12, o sea, es del inner circle acá del SWAT de Jesús. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué nos enseña el versículo 24? Un consejo, estate con los discípulos. No, la Biblia no dice por qué, no dice si fue al súper, no dice si le encargaron que fuera al Oxxo a comprar algo. O sea, no dice por qué no estaba, la cosa es que no estaba. Un consejo para ti, mi amigo, estate con los discípulos. Por eso el compañerismo, los grupos en casa, los grupos mañana vikingos, el compañerismo es esto, es oportunidades de poder estar con los discípulos. Porque yo veo que con los discípulos pasan cosas de Dios, pasan cosas buenas. ¿Sabes qué? Es lo que brinca el 24, 25. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¡Wow! No, aclaro un punto. La incredulidad de Tomás no es la misma que del impío, que no quiere rendirse a Dios. Tomás es un discípulo de Jesús. Si lo quieres ver así, su incredulidad, porque si era un punto, ¿sí? No está basada en satisface mis dudas, sino... ¿Quieren que te presento a Tomás? A ver, Tomás, ven, Elementos para entender Tomás y el contexto. Tomás, número 1, ya vimos que era un discípulo de Jesús y uno de los más cercanos, de sus 12 en un principio, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que Tomás era el discípulo negativo, ¿sabes? Todo grupo de amigos tiene algo así. Todo grupo de amigos tiene a alguien así. De que es así, oye, ¿qué plan que hacemos? No, pues unos tacos, oye, pues unos tacos, no, pues unos tacos, tortas. ¿Por qué? No más. Es el negativo, el Contreras, el que, oye, qué increíble la película. No, sí, buenísima, ¿viste esta escena? ¿Qué te pareció a ti? Un asco. Todos tenemos a alguien así. Dios les ama también, no es así de, entonces Dios odia a los preguntones. No. Dios ama, ese es su discípulo amado. Y es curioso porque el punto no es satisfacer, no creo hasta que satisfagan mis dudas. La realidad, por el perfil de Tomás, que era muy mártir, no en el sentido cristiano de mártir, sino, ¿conoces gente así como muy mártir? Así de, no, pobre de mí, es que nadie me habla, es que nadie, que se caen para que los levantes. Fotos de esto, bíblicamente, Juan 11:16, Jesús dice, es necesario ir a Jerusalén. Todos sabían, oye, pero ahí te van a matar. Tomás es el único que le dice a sus discípulos, vayamos nosotros para que muramos con él. Es Tomás, así todo mártir, todo drama, todo así el extremo, muy sensible, ¿sí? Otro, Juan 14:5. Juan 14:6 lo sabes de memoria, Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo de memoria. Pero ¿sabes que Juan 14:6 es respuesta a la pregunta de Tomás en Juan 14:5? Donde Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Ve el drama. O sea, Jesús dice, mira, a dónde voy no me pueden seguir. Y Jesús, Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le contesta lo que tú y yo sabes de memoria. ¿Sí? Pero ese es el preguntón, el escéptico, pero entiende el punto, Tomás, la incredulidad de Tomás no es satisfagan mis dudas, sino que es necesito a alguien que pueda vencer mi desesperanza. La escena es muy clara para muchos de los discípulos. Jesús era el gallo, era el candidato. Había hecho milagros, obras milagrosas en la vida de las personas, sanando leprosos, dando vista a los ciegos, predicado cosas que jamás habían oído antes, con autoridad que ni siquiera los más eruditos escribas tenían. Y de repente, ¿qué pasó? Hace 3 días lo crucificaron. Espérate, ¿cómo? O sea, si este era mi gallo, o
sea, yo había creído en él, había dejado todo y le había seguido. O sea, yo estaba esperando una subsecretaría de Hacienda de Jerusalén o un hueso celestial. O sea, y de repente no está Jesús. No está Jesús. O sea, repito el punto, no es satisfaga mis dudas, es ¿qué pasó? O sea, yo creía que este era el bueno. Y el punto es, quiero verle. Y habla de ciertos atributos muy Tomás, muy exagerados. Hasta que no meta mi dedo en sus clavos y toques, meta mi mano en su... Tomás, deja el drama, papá. ¿Sí? Pero el punto es, y amo esta realidad, que Jesús le ama a hombres así. ¿Sí? La premisa es muy clara, y creo que va a aparecer en pantalla, si no mal recuerdo. La premisa es muy clara, por la personalidad de Tomás, es esta. Ok, ya oí que resucitó, pero eso es demasiado bueno para ser verdad. No voy a permitirme tener esperanza hasta que no esté seguro que mi esperanza no será destrozada de nuevo, porque vi a Jesús destruido. ¿Sí? Me encanta el punto. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí estaba Tomás otra vez. ¿Y llegó quién? A ver, no me vean a mí, señores, sus Biblias. No soy ni guapo para que me veas. Ve tu Biblia. Y llegó Jesús. Ahora, amo este punto. La realidad sería una, que Jesús, ante este incrédulo, tendría que, ¿no crees en mí? Ok, me voy a esperar a que te vayas otra vez para aparecer. Porque tú no crees. ¿Sí? Así que, a ver, yo me aguanto que te vayas. Ok, aquí estoy de nuevo, señores. Imagínate, pero Jesús no es así. Jesús está Tomás y se aparece. Ahora, imagínate la escena. Están todos quizás reunidos así en círculo y está Jesús y Tomás, que hace 8 días él dijo lo que quería hacer. Y ve Jesús. Yo me imagino a Tomás perfectamente haciendo esto. Así está Pedro aquí y haciendo esto así. Escondiéndose atrás para que no voy a hacer la mala así. Porque el punto es esto, debes saber algo. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo que... Ahora, si Jesús fuera mexicano, hubiera dicho, pasa a ustedes menos a ti, Tomás, por incrédulo. No, pasa a vosotros. Versículo 27, me encanta algo de Jesús. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amo este punto. No seas incrédulo, sino creyente. 2 cosas que veo de Jesús aquí. La primera es que Jesús sabe lo que tú dices cuando crees que Él no está. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿a quién había dicho esto Tomás? Nomás a los discípulos, ¿verdad? Y ya Jesús le dice, dale, tú dijiste, ¿no? Lo cual te debe de dar a ti o una esperanza muy intensa o un temor muy intenso. Porque una esperanza muy intensa es ver que Dios está contigo todo el tiempo. O un temor de que Dios sabe lo que tú haces y dices cuando tú crees que nadie te ve. Pero entonces Dios sabe cuando yo cerré mi oficina y vi tal cosa. Dios sabe cuando cerré la puerta de mi cuarto. Dios sabe, mi querido Tomás. Y sabiéndolo, te trajo esta mañana. Eso tiene que ser una evidencia del amor de Dios a tu vida. Sabiendo lo que tú hiciste, pensaste y dijiste, creyendo que Dios no estaba, te trajo esta mañana. ¿Sí? Otra cosa que veo de Jesús es su paciente amor para con los suyos. Él sabe, y Jesús es así, no va a dejar a uno de sus amados con ese problema de desesperanza. Se les aparece de nuevo y la instrucción básicamente para Tomás es la siguiente. Está bien, Tomás, te entiendo y te conozco. Puedes poner tu confianza en mí. Por eso lo dice, aquí estoy. ¿Qué querías hacer? ¿Meter tus dedos? Dale. Puedes poner tu confianza en mí. No te he fallado y no te fallaré. Fui deshecho, por amor a ti y por quienes han de creer por lo que tú les dirás de mí. Aquí estoy, soy real y no te abandonaré. Porque el problema de Tomás era ese, ya nos dejó el maestro, ya lo mataron. Y Jesús se aparece y dice, soy real, no te voy a dejar. Y quizás mi querido Tomás o Tomasa, requieres escuchar a Jesús diciendo, te soy. Lo que dijo Isaías antes, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo y te llevo de la mano. Y te digo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? No seas incrédulo.
es falta de confianza, es resistirse a creer, es una desconfianza, valga la redundancia, desobediencia, ¿sí? ¿Por qué Jesús no lo deja ser incrédulo? Porque Jesús sabe cómo acaba la historia, y también tú y yo lo sabemos ya ahorita en la Biblia. Acompáñame al último libro de tu Biblia, en Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Si tu Biblia es nueva, no la sabes usar o eres invitado, cierra tu Biblia, ábrela por el final y ve de atrás para adelante. El último libro, y aclaro, los mapas no son un libro. Apocalipsis 21, versículo 8. Cuando estén ahí, díganme ya, por favor. Dice así: pero los cobardes, ¿qué? E incrédulos, wow. Los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán también su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la ¿qué? Muerte segunda. Y Jesús te ama tanto que no te va a dejar incrédulo. ¿Por qué? Ahora, acuérdate que incrédulo va muy de la mano con ¿qué? Confianza, falta de confianza, desobediencia y demás. ¿A dónde voy con esto? Estos, los cobardes incrédulos, abominables fornicarios, idólatras, hechiceros y demás, también van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Teólogos lo llaman así: si naces una vez, mueres 2 veces. Pero si naces 2 veces, mueres una vez. Ya vi caras así de, Ok, repito. Si naces una vez, mueres 2 veces. Pero si naces 2 veces, mueres una vez. Explico. Si naces nada más físicamente, mueres 2 veces. Mueres físicamente y Apocalipsis dice que va a haber una muerte segunda para tu espíritu. ¿Sí? Ok. Pero si naces 2 veces, ¿cómo? Nacer físicamente, y Juan 3 dice Jesús: os es necesario nacer de nuevo. Solamente mueres una vez, físicamente. Porque vives eternamente y para siempre con el que te ama. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Jesús no va a dejar a sus amados seguir en incredulidad. ¿Cuál era la incredulidad de Tomás? Tenemos una misión, pero yo no voy a poner mi confianza hasta que no realmente vea, crea, ¿sí? Encarnamos esta verdad, ¿te parece bien? Ahí en Apocalipsis, vete un poquito más para atrás en tu Biblia, y vas a llegar a Hebreos, y busca Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Sé que esta es una de las porciones más pesadas en la Biblia, porque es mucha teología y no es tan fácil de digerir para la mente. Entonces, mi anhelo es que Dios te dé la capacidad de estirar un poquito y aguantar esto, porque esto es vida para ti, ¿de acuerdo? Hebreos 3, versículo 12. Cuando estén ahí, díganme ya. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ¿qué? Malo de ¿qué? Incredulidad, desobediencia, falta de confianza, etcétera, 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 ¿verdad? De incredulidad. Dice, ¿para qué? Para apartarse del Dios ¿qué? En la palabra vivo, anota ahí Juan 20, del 19 al 31, que es lo que estamos viendo. Que Jesús está apareciendo y está diciendo ¿qué? Estoy vivo para siempre, aquí estoy contigo. Que no haya, dice, a los hermanos, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, ahora, para que ninguno de vosotros se endurezca por el ¿qué? Engaño del pecado. Punto importante en esto: incredulidad, definición de incredulidad: resistirse a creer, y desconfianza, desobediencia. Pero hay un punto aquí que es la palabra engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Es el mismo de Génesis 3. ¿Cuál es el engaño del pecado? No morirás. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás. Si lo sabe Dios. Y choro. ¿Sí? El punto es esto. El engaño del pecado es esto: no morirás. Ante el pecado y la evidencia del pecado en tu vida, tú pierdes sensibilidad. Con ejemplos como, y empiezas a creer. Tú crees algo, pero empiezas a creer que no estás tan mal. Y te justificas acusando a las circunstancias o a las personas a tu alrededor. Es decir, ok, batallo con el afán, pero es que mi trabajo, es que la empresa, es que las finanzas, es que tú no sabes, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. Entonces, tu problema de no confiar en Dios no es tu problema, es problema de quién, de todo lo que te rodea, menos tú. Oh, pero eres cristiano. ¿No me vas a decir, mi querido cristiano, que tú nunca has batallado con ansiedad, con afán, con estrés? Ok, mi querido Tomás, este mensaje es para ti. No seas un incrédulo, ¿sí? Dice versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra ¿qué? Confianza. ¿Qué es lo opuesto a incredulidad? Confianza. Del principio.
Entre tanto que se dice, si oyeres, ¿cuándo? Oí su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. Ahorita vamos a ver eso. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué dice ahí? Desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la ¿qué? Incredulidad. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Me acompañas a Números, por favor? Y hace, pastor, hay muchos números en la Biblia. ¿Cuál número? El libro de Números. Me acompañas al libro de Números, capítulo 14, y te voy a enseñar esta foto que es muy gráfica de la incredulidad del pueblo de Dios. Porque no estamos hablando del impío que no conoce a Dios. Este es un cuate que sabe de Dios. Ha ido a la iglesia, ha leído la Biblia, pero cuidado con fotos que te voy a enseñar ahorita en las que puedes ubicarte tú. ¿Ya están en Números 14, versículo 1? Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué rayos? Porque el 13 es el reporte. ¿Te acuerdas la historia un poquito? Si no conoces la historia, no veas la película, por favor. Lee tu Biblia. El reporte es, envían 12 embajadores a examinar la tierra prometida. 10 regresan con un reporte de niñas. No, es que hay muchos gigantes, también grandotes, nos van a pegar bien gacho. Es tierra dura. Y 10 vienen así, y no más 2, Josué y Caleb, llegan diciendo, es tierra buena, donde fluye leche y miel, y nuestro Dios nos va a dar la victoria. ¿Y qué hacen los israelitas? En vez de escuchar a estos 2, escuchan a los otros 10. ¿Y qué pasa? Diría el naco, se arrugan. Ahora, no los juzgues, papá, por favor, porque tú por menos te arrugas, ¿sí? Pero escucha lo que dice versículo 2. Esta es la foto de la que habla Hebreos. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ay, Tomás, no seas drama, por favor. Estos cuates que han regresado a la tierra de Egipto, ahora, si has visto la película, por lo menos, ¿sabes por qué salieron de tierra de Egipto? Porque eran esclavos y ellos clamaron a Dios para que los sacara de Egipto. Ahora, ¿qué pasa? Se quieren regresar. Ojalá muriéramos. Y versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Yo creo firmemente que el mexicano, por la cantidad de grilla que hay en México, tiene una descendencia judía muy fuerte. ¿Qué están diciendo los judíos aquí? Esto no nos va a ir bien, mejor regresémonos a lo que ya conocemos. Eras un esclavo, te latigueaban, mataban a tus hijos, y te quieres regresar ahí, ¿ya se te olvidó? Pero ¿sabes qué es bien triste? Que hay muchos cristianos que ya se les olvidó de dónde Dios los sacó. Y viene un problema, pero no, creo que me iba mejor cuando no era cristiano. Creo que me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Creo que me iba mejor cuando no me discipulaba. Creo que me iba mejor antes. ¿No te acuerdas que de ese antes tú rogaste a Dios que te sacara? Volvamos. Básicamente dicen, escojámonos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué es qué? Vamos a hacer un jife de judíos. Vamos a hacer un jife y vamos a hacer votaciones. Y quizás Andrés Manuel gana esta. Y si la gana alguien que nos cae bien y todo el rollo, pues vámonos a Egipto. Pero chécate lo que pasa. Dice, versículo 5, entonces, ahora, yo tengo mucho que aprender de hombres como Moisés. Y es mi anhelo que Dios me dé conocer a Dios como Moisés le conoció. Porque si yo hubiera sido Moisés, me vienen con estos lloricadas y grillas y problemas y políticas. Yo agarro mi vara, que abrió el mar rojo con el poder de Dios. Y yo pensaría esto, si abrió el mar rojo, ¿qué le hará a su boca? Eso soy yo, perdónenme, soy su pastor, oren por mí, que Dios cambie mi corazón. Pero Moisés y Aarón, ¿qué es lo que hacen? Se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos en símbolo de luto y de vergüenza. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Oye, hay obstáculos, pero es buena tierra. Y si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Quién nos llevará? Dios. Y nos la entregará. ¿Quién nos la entregará? Dios. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? ¡Wow! No sean rebeldes. ¿Cuál es la rebeldía? Que Dios dice, vayan. Y tú dices, no, pero es que hay muchos problemas. No sean rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Amo a Josué y a Caleb. O sea, son hombres. Porque, ¿cómo comes el pan? ¿Es bien difícil comer pan? Tienes que andar persiguiendo. Yo tengo que perseguir el pan. No es de perseguir el pan lo que tú entendemos. O sea, hay pan en la mesa y tienes que matar el pan para... No. Lo comeremos, dicen ellos, como a pan. Y eran gigantes, hijo. Pero, ¿cuál era la fe de Josué y de Caleb? Que ellos sabían que había un problema grande adelante, pero ellos creían en un Dios que es ¿qué? Más grande. Más grande. Dice, nos comeremos como a pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está ¿quién? Oiga, entonces, ¿cuál es la clave de mi fe? ¿Mi rendimiento? No. ¿Cuál es la clave de mi fe? ¿Mi potencial? No. ¿Cuál es la clave de mi fe? ¿Que soy un buen soldado? No. ¿Cuál es la clave de mi fe? Que sé que Dios está conmigo. Por ende, dice, sigue leyendo, no los temáis. Entonces, ahora, esto si fuera una película de Hollywood, aquí sería como esta película tipo Corazón Valiente en la que todos dirían, o algo así. ¡Sí! Pero la Biblia no es producida por Hollywood. La Biblia es escrita por hombres inspirados por el Espíritu para registrar la debilidad del hombre y el todo poder de un Dios. Porque ¿qué pasa en el versículo 10? Entonces, toda la multitud habló de ¿qué? ¿No te encanta? O sea, imagínate si hubiera Corazón Valiente. Se echa el speech y vamos a matar a William Wallace. Pues, escucha esto, pero en ese momento la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos y a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¡Wow! Este pueblo irrita a Dios, ¿por qué? Por su rebelión e incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El punto es este. Espérate, a ver, ¿cómo está el rollo? Ellos eran esclavos, clamaron a mí, yo te envié para salvarles. Envié plagas, destruí al imperio más poderoso en su momento, yo con mis plagas. En el desierto, pausa, antes, les abrí el mar para que pasaran en seco. Después, en el desierto les he mantenido con maná, les he dado agua. La Biblia registra, sus zapatos no se han acabado y su ropa no ha sido necesaria cambiarla, aguantado. Y ahorita que tienen la promesa enfrente, ¿no me creen? ¿Hasta cuándo? Sí, versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más fuerte, más grande y más fuerte. Ahora, la neta, Moisés, si hubiera sido como muchos diría, ya. Ok, un refresh, todo de nuevo y ¿puedo escoger los yodios? Porque ya vi en la tele ahí no, ¿sabes una cosa? Ya el juicio de Dios ya estaba contra el pueblo de Dios. Aquí, la prueba era para Moisés. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice el versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Dice, y que de día ibas delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, pues por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que, me encanta el 17, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Por eso, ¿sabes de qué se trata Horizonte? De magnificar el nombre de Cristo. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en ¿qué? Misericordia, que ¿qué? Perdona la iniquidad y la ¿qué? Rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mi querido Moy pasó la prueba, porque sabe que tú te relacionas con Dios no en base a lo que hacemos, sino en base a quién es Él. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, ya lo he perdonado, conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra disposición, es la traducción, y decidió que en pos de mí, ojo, no decidió ser muy machito y agarrar la tierra, no, decidió ir en pos de ¿quién? De Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volvemos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas o las quejas o las murmuraciones que los hijos de Israel que de mí se quejan? ¡Wow! ¡Wow! ¿Con quién se quejaron ellos? ¿Con Moisés? Oh, pero ¿sabes una cosa? Un atributo de alguien rebelde, incrédulo, con un corazón desconfiado y duro, es de que ¿qué? Tienes problemas con la autoridad. Serios. Aquí es tu foto. Y tú te quejas de mí, o en la iglesia en la que vengas, de tu jefe en el trabajo, de tu autoridad que Dios te ha puesto. ¿Sabes una cosa? Eres un incrédulo. Eres un incrédulo. La Biblia te llama rebelde. ¿Sí? Ahora, aclaro, no estoy diciendo, por eso háganme caso a mí. No me hagas caso a mí, por eso Horizonte se trata de este libro. Pero debes entender esto, un atributo de alguien que es un rebelde y un incrédulo es que tiene un serio problema con la autoridad. Y Jesús te está diciendo en esta hora, ya no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Y el punto, una pregunta, ¿cuántos de aquí crecimos en casa cristiana, entre comillas? Que naciste, tus papás eran cristianos o desde niño ibas a iglesia. Mira, son poquitos en este servicio. Ok, esto es para ustedes, mis amigos, ¿de acuerdo? Porque es un punto en el que, no, yo por eso ya no sigo a Cristo porque mi mamá y mi papá eran unos hipócritas y ellos no hacían lo que nos predicaban. O condenas a tu papá o tu mamá porque no hacía algo o hacía tal cosa, o X o Y, ¿sí? Escucha esto para ti, porque este es un problema muy visual en el pueblo de Dios. Dice versículo 28. ¿Sí? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, wow, pero oídos de quién hablaron, de Moisés y de Aarón, pero llegó a quién, a oídos de Dios, así haré yo con vosotros, y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han ¿qué? Murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros, ¿qué? ¡Wow! Me encanta la Biblia porque va por generaciones, ok. Hay una generación incrédula, rebelde, obstinada, arrogante y cobarde. Bien, pero Dios es más poderoso que eso. Ok, ustedes no quieren, voy por sus hijos. Voy por sus hijos, ¿sí? Y a vuestros hijos, perdón, dice, de los cuales ustedes dijeron que serían presa y yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros ¿qué? Despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuales, dice, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud que perversa, que se ha juntado contra mí, y en este desierto serán consumidos y así morirán. ¡Wow! ¿Pero qué? Porque ustedes no quieren. Ustedes decían que nuestros hijos van a ser presa. Ok, yo voy a salvar a sus hijos. Y ellos van a ser testigos de su vida miserable en el desierto, 40 años dando vueltas, y se acordarán de esto. Que cuando el último de ustedes caiga, ellos tendrán lo que yo les prometo a ustedes, y ustedes despreciaron. ¿A dónde voy con esto? Ok, eres niño cristiano, niña cristiana, está chido. Tus papás no eran los cristianos perfectos, está bien. No importa, la pregunta es, ¿lo eres tú? Aunque tus papás menospreciaron las promesas de Dios, está bien. La pregunta, ¿y tú? Aunque los papás sean incrédulos, está bien. La pregunta es, ¿y tú? Porque Dios no te va a juzgar por los pecados de tus papás. Dios te va a juzgar ¿por qué? Por lo que tú escoges. ¿Sí? Regresamos a Juan y terminamos. Le voy a pedir así a Chuy que pase, por favor, y a la banda. Juan 20. Versículo 28. Entonces, ¿ya están ahí? Juan 20, 18. 28, Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío
y Dios mío. Esto me encanta porque vemos que realmente Tomás no quería meter el dedo en sus heridas. Lo que Tomás anhelaba era ¿qué? Ver a Jesús, era verle. Y debes saber algo. ¿Qué anhelas tú? Mi anhelo es que puedas salir de aquí sabiendo que hay un Dios que te ama, que te está invitando a que te arrepientas, a que ya no seas incrédulo sino creyente, y que puedas verle, y que puedas saber que Él te ama y está contigo, y que Él vive para siempre, que es lo que Occidente festeja en estas fechas, la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, que es muy claro, es decir, Señor, tú dime qué tengo que hacer. Ya creo. Y mi anhelo es que esta tarde, ahorita, ya quizás puedas tomar esa decisión también tú. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Ok. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí, ¿sabes quién aparece? Tú y yo. Tú y yo. Porque Jesús, unos días después, va a aparecérseles por última vez y van a verle ascender en las nubes. Y Él les va a decir, así como me ven, voy a regresar por ustedes. ¿Sí? Pero tú y yo no le hemos visto. Pero la pregunta es, ¿sabes que está contigo? ¿Cómo puedes saber que estás con Él? Es muy sencillo. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ok, Dios dice que esto es real, que tienes que hacer esto, que tienes que quitar aquello, que Él te ama así, que espera de ti esto en Él. ¿Tú lo haces? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O no? Porque si tú, es la vida, es obvio. Si tú no estás de acuerdo con alguien, pues no puedes andar con alguien. ¿Sí? ¿Sabes que está contigo Él? Porque si no está contigo Él, esta tarde es el día en el que puedes ponerte de acuerdo con Dios y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador y que soy un incrédulo. Pero en esta hora, sí Señor y sí mi Dios. Quiero rendirme a ti porque entiendo que tú me amas más y no me vas a dejar morir incrédulo. Porque tú tienes un destino para mí que no es el lago de fuego. ¿Sí? Dice, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El naco preguntaría, pues ¿por qué no se escribieron? La primera es porque tendrías que traer una Biblia del tamaño de una sección amarilla 10 veces. Y la segunda es que más adelante la Biblia habla de que tú y yo somos cartas vivientes. Que la gente puede leer y ver en nuestra vida que tenemos un Cristo real y un Dios que nos ama y vive para siempre. Así que realmente se sigue escribiendo. No en este libro, en ti. Pero estas se han escrito, el libro de Juan, se han escrito para que ¿qué? La palabra clave del 31 las para qué es. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida ¿en qué? En su nombre, en sus atributos, que es lo que vamos a adorar este miércoles. Así que si tú tienes vida en su nombre, vas a querer venir el miércoles a adorar su nombre y sus atributos y quién y cuán grande y precioso es nuestro Dios. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos con esto. Puntos a detectar obvios. 1. Jesús solo se apareció resucitado ¿a quiénes? A sus discípulos. Hemos visto 4 apariciones hasta ahorita. Todas a sus discípulos. María, los discípulos del camino de Maús, ahorita los que quedaron y demás. ¿Ok? 2. Segundo punto que tenemos que ver es que la fe y la evidencia no están peleadas. La fe y la evidencia no están peleadas. El orden es lo que marca la diferencia. Y encontré este patrón. ¿De acuerdo? Duda más evidencia es igual a confusión. Si tú de por sí no crees y te presentan todas las evidencias que tú quieras, la verdad es que nada más te va a confundir más. Por eso muchos que no creen en Dios y empiezan a leer la Biblia y empiezan a ver los originales y lo que significa que terminan más, es que no entiendo nada. Exacto. ¿Sí? Porque Dios te tiene que quebrantar para entender eso. No entiendes nada. ¿Qué necesitas para entender? Requieres andar con aquel que escribió esto. ¿Sí? Duda más, pero creer más evidencia es igual a ¿qué? Confianza. ¿Qué le pasó a Tomás? Tomás creía, pero tuvo la evidencia y tuvo confianza. ¿De acuerdo? ¿A dónde voy? Es un error meterse en debates con alguien que exige evidencias. ¿Sí? Una amiga, una hermana amada de la iglesia, tiene esta situación y me contó, es que mi hermano hizo un pacto con el diablo, no sé qué, y yo le dije que Dios es poderoso para librar estos. Pastor, muy bien, pastor, ¿conoce a alguien que haya hecho un pacto con el diablo y que Dios la haya rescatado? Es alguien a quien amo, ella lo sabe, pero la realidad es obvia. Ven al horizonte, voltea a tu alrededor. ¿Ves a alguien? Ok, él es una persona que era controlada por el enemigo y hoy día vive para Cristo. Si eso no es suficiente, si tu vida que antes vivías para ti y ahora vives para amar a aquel que te amó, ¿no es suficiente? Si la evidencia de que Él es tu rey y tu vida comunicándola no es suficiente, ningún argumento hará que ella crea. ¿Sí?
Si la realidad de su pecado y la evidencia de su vida separada de Dios si Cristo es el príncipe de paz, no tienes paz. Si Cristo es nuestra roca fuerte y nuestra fortaleza, estás bien débil. Si Cristo es el gozo, no tienes gozo. Si Cristo es paciencia, eres intolerante. Si Cristo es todo esto, tú no lo tienes, es evidente que no estás con Él. Pero la buena noticia de que Dios te ama tanto que envió a Jesús, lo levantó en un madero en una cruz para destruirlo, para después levantar al tercer día por amor a ti y hoy día ofrecerte vida eterna y perdón. Si eso no es suficiente, ¿sabes una cosa? Nada lo va a hacer. Porque el problema, repito, no son evidencias y el problema no es falta de fe. El problema es que ama tanto su reino de uno que no está dispuesto a entregarlo a aquel que es el rey verdadero. ¿Sí? ¿Ok? Y para nosotros los creyentes, bien, ¿tienes un gigante en tu vida? ¿Tienes un problema hoy? ¿Grande? Te tengo una noticia. Tienes un Dios que es más grande. Un rey que es gigantesco. Salmo 143 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado. Y por eso lo alabamos. ¿Oramos? Señor y Rey, gracias por ser tan espectacular Dios, Señor. La neta no conocemos. Y el más sueño guajiro jamás nos pudo haber desarrollado una idea de un Dios como tú. Que ames esto y que nos ames y nos tengas aquí con una esperanza de que estamos contigo y que por eso no tememos. Y que problemas vendrán, porque vendrán. Problemas financieros van a venir, problemas en el matrimonio van a venir, problemas en la familia van a llegar, en el trabajo, en la salud. Pero Señor, gracias, porque si hemos escogido que tú seas nuestro Rey, no temeremos, porque tú estás con nosotros, Dios. Y Señor, aquí hay muchos Tomasitos y Tomasitas. Permíteles escoger hoy creer, Dios, y ya no ser incrédulos, sino creyentes. Y por aquellas personas que nos visitan y que quizás ni siquiera te conocen todavía, Señor, permíteles hoy escogerte, Dios, y pedirte perdón por sus pecados, Señor, y abrazar un Dios como el que acabamos de ver, un Dios que les ama y que les quiere perdonar y que les quiere dar una nueva vida, con una esperanza eterna. Y Señor, hazlo por amor a tu nombre nada más, Dios, porque eres digno y bueno de salvar a los tuyos, Dios. Así que, Padre, escucha la oración de cada uno, Señor, y permítenos salir de aquí sabiendo que somos enviados con un propósito, pero que no vamos solos, sino que tú estás con nosotros, un Dios como no hay otro como tú, Señor. Escúchanos en el nombre de Jesús. Amén.